Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar nuestra conferencia de este viernes sobre el tema de educación superior en Costa Rica. Hoy está con nosotros el doctor Roberto Rodríguez, archiconocido por todo el mundo, pero voy a leer su semblanza. Roberto es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Educación en la Universidad de Anáhuac. Es especialista en educación superior comparada, política educativa y temas de desigualdad social. Autor de varios libros, artículos y capítulos en sus temas de especialidad. Expresidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, cofundador del Observatorio Ciudadano de la Educación, director de la Revista de Educación Superior, subdirector de Evaluación Universitaria e Impacto Social de la Dirección General de Evaluación Universitaria de aquí de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Articulista del suplemento Campos Milenio. Tenemos más o menos hasta las 6:30 para tu exposición. Adelante, gracias Roberto. Hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación. Y me toca esta segunda sesión sobre la región centroamericana, con un caso que me parece muy interesante, sobre todo para comparar, contrastar con el primero que vimos. Ustedes recordarán que fue el caso de El Salvador, de educación superior en El Salvador. También para establecer algunos elementos de comparación y de contraste con algunos otros casos de la región latinoamericana que hemos estado viendo en el curso de las sesiones. Elegimos el caso de Costa Rica porque, bueno, probablemente marca el mayor contraste con el resto de los países de América Central, sobre todo en el tema de educación en general y de educación superior en particular. Y al igual que hicimos la vez anterior, haremos primero una introducción general sobre temas de política y de economía en esta república, la República de Costa Rica, para después, dentro de ese contexto, hablar un poco sobre la evolución, sobre todo reciente, que es donde se observan los cambios más importantes en la organización y los datos del sistema. Costa Rica se define a sí misma, bueno, como una república presidencialista. Tiene una extensión geográfica un poco mayor que la de El Salvador y una población en torno a los 5 millones de habitantes. Está, por así decirlo, en el mero centro del Istmo Centroamericano, casi en el centro del Istmo Centroamericano, y rodeada por los dos océanos, por el Pacífico y por el Atlántico, y con un clima pues muy benigno, sin ser una región propiamente tropical. Es prácticamente de una temperatura casi constante durante todo el año. Quienes hayan estado allí lo habrán constatado. Es un clima templado, con el tema también muy propio del Istmo Centroamericano, pues rodeada de volcanes, algunos en activo, y con una zona muy amplia de bosque subtropical, del bosque húmedo, lo que le da condiciones realmente excepcionales para ciertas formas de agricultura y más recientemente para lo que hoy es quizás la principal industria del país,
que es el turismo, o una de las principales industrias del país. Es dividida territorialmente en provincias, son 7 provincias y dentro de cada una de ellas los cantones que hacen las veces de municipios. La región central, que es la provincia de San José, dentro de la cual está la capital de la República, la ciudad de San José. Es, pues, para todos los efectos prácticos, una capital política, pero también económica. Acá están estos datos, ustedes los tienen a la vista, los datos generales. Como decíamos, acaban de romper la barrera de los 5 millones de habitantes, ¿no? Una población, bueno, similar a la que existe en Uruguay, ¿no? Un poco menos de la que existe en El Salvador o en Guatemala. Tienen un poder legislativo de tipo unicameral, también en la forma de asamblea legislativa. No hay Senado porque, sino porque no son una federación. Los diputados son electos por voto universal, secreto. Lo mismo el presidente de la República y los 2 vicepresidentes. Ellos cuentan con 2 vicepresidencias. Entonces el Ejecutivo es votado de estas 3 maneras, por el presidente y por ambos vicepresidentes. Es un poder ejecutivo pues que se integra en el modelo ministerial, ¿sí? Ministerios que forman la administración pública del país. Ellos definen o reconocen cuatro poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. En Costa Rica todo el tema electoral es de crucial importancia en la propia definición política del país, y se define desde la propia constitución que fue aprobada después de un conflicto muy fuerte en el año 48. La constitución es de 1949, se conserva la misma con sus reformas. El poder judicial está integrado en primer lugar por la Corte Suprema de Justicia, que es, bueno, pues autónoma del resto de los poderes. Los ministros duran en su encargo 8 años, no pueden ser reelectos, y el gran tema de la Corte Suprema de Justicia es que son ellos quienes designan al Tribunal Supremo de Elecciones. Tribunal Supremo de Elecciones que conforma el cuarto poder en la división de poderes del país. Es algo parecido el Tribunal Supremo de Elecciones a lo que para nosotros es también el Tribunal Electoral, y más el IFE, ¿no? Más el INE se llama ahora, ¿verdad? Es decir, la institución que organiza las elecciones, que es autónoma e independiente de la administración pública y la rige un Tribunal Supremo. A diferencia del caso de México, por ejemplo, el presidente y los vicepresidentes pues son electos para periodos de 4 años, pero tienen la posibilidad de reelección siempre y cuando la reelección no sea consecutiva. Es decir, un presidente que duró 4 años se puede volver a presentar a elecciones. Ya ha ocurrido en algunas ocasiones, pero no en el periodo inmediato posterior. Lo mismo ocurre con el resto de los cargos de elección popular, y hay digamos, una condición muy particular y que se cumple de manera precisa,
que es que entre las elecciones llamadas generales, las elecciones para presidentes, vicepresidentes, están intercaladas con las elecciones municipales, es decir, hay la elección para presidente y vicepresidente y 2 años después ocurre la correspondiente a las autoridades municipales o de los cantones. Esta ilustración que tienen ustedes frente a sí proviene de un ranking que es muy conocido, que se llama el Índice de Democracia. Lo elabora el medio de comunicación El Economist y clasifica a 167 sistemas políticos del mundo, con calificaciones que van en este conjunto de variables. ¿Qué tan pluralista es la vida política nacional? ¿Cuál es la calidad de gobierno en opinión de los gobernados? Es una encuesta. El grado o nivel de participación política, la cultura política, es decir, el conocimiento de los encuestados respecto a su propio sistema, y los derechos civiles que están consagrados en ley. Costa Rica ocupa la posición mundial 20, que es, junto con Uruguay, el único país latinoamericano que está dentro de ese rango, de las primeras posiciones. Y en algunos casos, pues obtiene, bueno, en todos los indicadores, una calificación aprobatoria superior a los 6 puntos, no, sí, superior a los 6 puntos, y en varios en el rango más alto. No que el índice de democracia sea la Biblia, ni mucho menos, pero sí da, digamos, una aproximación a la operación o al funcionamiento del sistema político del país. Tampoco es que no tengan ningún problema en esa esfera. Vamos a mencionar algunos, sobre todo, que son recientes. Los diputados, los 57 diputados representan, decíamos, a las provincias, pero no de manera proporcional. Es decir, los mismos diputados por cada provincia, sino estos están en función al tamaño de población de las provincias, de manera que en la de mayor población, ya decíamos, aquella provincia dentro de la cual está la capital, pues le corresponden 18 diputados y le siguen de manera decreciente el resto de las provincias. Las últimas, ¿no? Guanacaste, Punta Arenas y Limón son las menos pobladas, aunque curiosamente son las más extensas territorialmente. Punta Arenas es más bien una franja que abarca casi toda la costa del Pacífico y se interna hasta el sur, prácticamente hasta la frontera con Panamá. Y Limón también está situada al sur del país, también hace frontera con Panamá y es la que corresponde a la costa atlántica. Limón es además una provincia que se caracteriza por ser afrodescendiente, lo que para la cultura política del país o la cultura sin más siempre fue problemático. Ellos se autoidentificaban como una población básicamente criolla, básicamente blanca, pero ocurre que no es así, es decir, que tienen esta, digamos, impronta afrodescendiente y que apenas está siendo reconocida en los usos y costumbres culturales, pero también en la cultura política nacional. En el segundo cuadro tienen ustedes la actual composición de la Cámara de Diputados por las representaciones de los partidos. Aquí vale la pena hacer un comentario.
pues es más bien un comentario impresionista que profundo. En Costa Rica prácticamente no existen los extremos ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Sí, toda la franja de las opciones políticas está ubicada en el centro, en todas sus variantes. Demócrata social, socialdemócrata, demócrata cristiano, demócrata pero sin cristiano, cristiano pero sin demócrata, una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, la disputa por el centro es básicamente lo que ocurre y no hay una representación ni de una izquierda socialista, por ejemplo. Ellos a la opción más de izquierda pues le suelen llamar el socialismo tico para decir que no se parece a ningún otro, ¿no? Pero es donde están representados pues principalmente los sindicatos, pero ya no existen los grandes sindicatos porque no hay una industria manufacturera que esté, digamos, apoyando a esa forma de organización. Lo que tienen marcados ahí dos partidos en rojo son los partidos históricos. El Partido de Liberación Nacional, un poco más a la izquierda, digamos, o a esta idea del Estado social, ¿no? El Estado benefactor, principalmente. A Liberación Nacional, pues su líder histórico, bueno, el más reciente, Liberación Nacional es un partido que tiene pues casi un siglo. Este es Alan Arias, ustedes habrán oído ese nombre, Premio Nobel de la Paz, fue presidente en 2 ocasiones, su segundo periodo fue más bien desastroso, o bueno, se cruzó con la crisis económica. Y el PUSC, que es el Partido de Unidad Social Cristiana. En la década de los 80 sobre todo, pero los 90 también prácticamente se había vuelto la dinámica política costarricense, pues digamos, de oscilación entre solo dos fuerzas, ¿no? Únicamente. Y eran esos partidos que optaron por conformar bloques y alianzas con otras formaciones políticas y eso es lo que estaba ocurriendo. Hasta que más recientemente o muy recientemente, después de 2008, hubo esta especie como de explosión de los otros partidos para que tuvieran representación en las cámaras. Ha venido ocurriendo y eso ya se plasmó en la última elección general, el que llegaran a la Cámara de Diputados candidatos independientes y ahora están representados 8 diputados independientes, lo que los coloca, digamos, a la mitad de la tabla de la representación. Y el fenómeno es interesante y muy, digamos, un verdadero reto para el sistema democrático de Costa Rica, el que estén llegando los independientes, porque sus ofertas sí son más extremas que las del resto de los partidos. Sí son portadores de propuestas ya sea más a la derecha o más a la izquierda que las que históricamente han tenido los partidos políticos. Y entonces el que estén asumiendo, tanto en el Congreso general, ¿no? En la Asamblea Legislativa, pero también en las representaciones de nivel municipal, que sean electos candidatos independientes, pues es un reto para la reformulación del modelo democrático costarricense, o así ha sido percibido. De manera que hoy está en discusión de si les conviene a ellos y en qué medida transitar del sistema presidencialista convencional a uno más bien de poder parlamentario. Es decir, que el Ejecutivo se forme a partir de la instancia parlamentaria y también el gabinete. Bueno, como funciona en países como España o en Inglaterra, que tienen democracias de tipo parlamentario. Ese es uno de los temas de la discusión o el debate actual. Hasta abajo de esta figura tienen ustedes pues los clásicos medios círculos de cómo es la formación
del Parlamento o en este caso de la Asamblea Legislativa. Todavía en el 2002 pues estaba dominada por dos fuerzas, ¿no? Esas que están marcadas con las letras rojas. Y hoy, que es la ruedita a su mano derecha, si no me equivoco, pues es muy ilustrativo que ahora la composición es mucho más plural. Al ser más plural, pues es mucho más complejo, por supuesto, llegar a acuerdos que además estén conformes con, digamos, las disposiciones del Ejecutivo, ¿no? Eso es un poco natural, es el proceso que hemos vivido en México los últimos años. En la actualidad ya no tanto, porque hay una predominante de nueva cuenta, digamos, o es también lo que está ocurriendo en países como España, es decir, la pulverización de la representación legislativa, y el que no esté alineada al Ejecutivo hace mucho más complejo la toma de decisiones políticas relevantes, ¿no? Lo que no quiere decir que eso sea malo o bueno, simplemente marquemos que es una condición más compleja para poder desarrollar. Estos son los actuales. A su mano izquierda tienen al presidente de la República. Los tres son del mismo partido, el Partido de Acción Ciudadana, el PAC, que es algo así como la fuerza emergente, el partido de la modernización. No es el partido histórico, no tiene la mayoría parlamentaria. ¿Se acuerdan que vimos lo mismo en el caso de El Salvador, no? Es decir, un partido que es relativamente minoritario en la representación del Congreso y en los poderes locales. Son los que ahora tienen la conducción. Muy interesante, no muy interesante, pues más bien que bueno, la primera vicepresidenta es afrodescendiente, es de la provincia de Limón. Es la primera persona afrodescendiente que llega a un puesto importante en el gobierno de Costa Rica. Y después está Marvin Rodríguez, que es el segundo vicepresidente. La primera vicepresidencia tiene más que ver, o sobre todo tiene que ver con gobernación, y la segunda vicepresidencia más bien con los asuntos de Hacienda y la organización de los ministerios, ¿no? También es interesante que hasta la fecha, ningún vicepresidente ha logrado ser después presidente, ninguno. Y solamente la anterior, participó en las elecciones por la presidencia, pero no ganó. Es decir, no es un puesto que anticipe la presidencia de la República, ni mucho menos. Y en el recuadro como color mostaza, no sé de qué color lo estén viendo ustedes, ¿no? Pero hay muchos tonos de mostaza, así es que seguramente le atinamos, ¿no? Pues pueden ver de esta oscilación entre dos partidos. Ahora tenemos lo mismo, un péndulo entre distintas formaciones partidistas, ¿no? Es decir, la alternancia es uno de los rasgos claramente de identidad de la política en este país. Y hay otro rasgo que se comparte mucho con países como Uruguay o como Argentina, que es la identidad de los partidos con las personas. Es decir, en las familias o en los individuos son afiliados a un partido casi naturalmente, pero todos, o eres de Liberación o eres de los otros. Es decir, un partido, un equipo de fútbol, una iglesia, eso es un poquito algo que no estás cambiando todo el tiempo, ¿no? Y es perfectamente reconocido, legítimo, válido que los rectores, por ejemplo, sean de un partido, ¿no? Que las autoridades de todo nivel correspondan a un partido. No es algo que se oculte, que se evite ni que se estén moviendo entre partidos, ¿no? Esa es
digamos, un rasgo como de cultura política que ellos aprecian mucho. Pero está cambiando. Está cambiando en el sentido en que ya no son los partidos históricos los que están representando el mayor atractivo para las personas. Este tema de las candidaturas independientes también es muy relevante, y la discusión sobre el paso del ejecutivo presidencialista a la forma de gobierno de base parlamentaria. Esas son las discusiones actuales. Lo que dicen es que los partidos ni están planteando ni pueden resolver los retos actuales, que son los retos de todo el continente, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, los temas de migración. Con el asunto de migración tienen una perspectiva bastante compleja. Ellos han tenido los últimos años un asunto migratorio distinto del resto de los países centroamericanos. Ellos son un país receptor de migrantes, ¿no? Es decir, cada vez que en Nicaragua hay problemas, que los hay más o menos cada 2 días, es una exageración, bueno, pero en fin, un destino muy natural, y también para salvadoreños y hondureños, pues es justamente Costa Rica, ¿no? De manera que la población nacional costarricense, con todo su pluralismo y cultura política y social, están viendo como riesgoso la entrada permanente de flujos migratorios de los países vecinos, ¿no? Y dicen, y los partidos no están haciendo nada para resolverlo. Y es verdad, ¿no? Y es verdad, pero no están respondiendo, por lo tanto, los partidos históricos tradicionales a nuevos desafíos. Y por eso los candidatos independientes que están tomando posiciones en el Congreso, ¿no? Ahora, Costa Rica se ha negado a endurecer políticas migratorias, o a tener, digamos, políticas defensivas frente a ello. Costa Rica no tiene ejército, por ejemplo. Abolió el ejército en el año 48 con un nunca más, ¿no? Y así vivieron más o menos felices hasta el 2000, en que ya, digamos, los temas de seguridad, en fin, obligaron a crear no milicias ni propiamente una Guardia Nacional, pero sí policía con mayor fuerza de digamos, contención o de defensa, que hace las veces prácticas, digamos, de un ejército interior, pero no fuerzas armadas, ¿no? En Costa Rica no ha habido como tal un golpe de Estado, ¿no? Hubo, sí, un conflicto muy fuerte, el del año 48, que cambió todas las cosas y que abrió, digamos, la etapa moderna de esa república, pero fue justamente en ese momento, que es el momento de la formación de la constitución del país y de su héroe moderno, pongámoslo entre comillas, que fue José Figueres, que es el que más o menos armó toda la cosa, y esa decisión, que para ese momento fue realmente audaz, de no tener fuerzas armadas, ¿no? Y de tener, por lo tanto, una política internacional favorable a la paz, la cooperación. En fin, Costa Rica, de manera similar, aunque por motivos diferentes a la de México, es signatario de cuanta cosa haya en la Organización de Naciones Unidas. Todos los protocolos de derechos humanos, por ejemplo, están firmados y ratificados. Todos de los de la Organización Internacional del Trabajo también, ¿no? Es decir, es un poquito ese enfoque. Desde el año 2000, al igual que El Salvador, aunque incluso de manera un poco más agresiva, entraron en la cuestión del libre comercio. Tienen firmados tratados de libre comercio con toda América del Norte, con la mayoría de los países del área del Pacífico, ¿no? Hasta Chile, y también con países europeos. No como nosotros,
que es con toda la Unión Europea, pero sí con los que mantienen relaciones de intercambio, ¿no? Costa Rica históricamente hasta el año 2000 casi, vivió en buena medida mucho bajo el paraguas de la cooperación con Estados Unidos, ¿no? Sobre todo la Agencia Internacional para el Desarrollo fueron, pongámoslo entre comillas si quieren, pero clientes consentidos de Banco Mundial, porque representaban el factor de estabilidad para Centroamérica. Al momento en que todo este flujo de recursos que venía, llamémosle así, de Washington, cesa y le cierran la llave, ellos se ven sumidos en una crisis económica profunda, de la que les costó mucho trabajo salir, ¿no? Es decir, la recuperación de su sector primario, que es principalmente de fruta, algo de café, tienen también del mejor café, pues, del mundo, sin duda alguna. Aunque la exportación del café puede estar representando entre el 2 y el 3% de PIB, la de plátano en torno al 10% de su Producto Interno Bruto, de manera que el sector primario, sobre todo en frutas y en frutas procesadas, por ejemplo jugos, o frutas enlatadas, sigue siendo uno de los elementos del comercio internacional más interesantes, lo que explica su interés por el libre comercio. Ellos exportan casi toda su producción de fruta hacia Europa, principalmente España, Portugal, Francia, algo hacia Estados Unidos. Pero han hecho un esfuerzo muy intensivo y realmente exitoso en tener un nuevo sector manufacturero, el que tiene que ver con microelectrónica. Intel, por ejemplo, se instaló en Costa Rica, teniendo la alternativa de si México o Costa Rica. Optaron por Costa Rica, calculando una mucho más abundante fuerza de trabajo educada que la de México. Después Intel pondría una planta en Guadalajara, ¿no? Y ahora tienen más o menos dividido ese sector de manufactura primaria de semiconductores entre San José y Guadalajara, ¿no? Al igual que en el caso de México, su posición en la producción manufacturera es principalmente de ensamble, ¿no? Algo un poquito más allá de eso, es a producto terminado, pero no en el hecho de capacidades de innovación, inventiva y proyección de productos de manufactura, sobre todo en microelectrónica propios, ¿no? Pero digamos, ese sector, por el tamaño del país, les ha representado un crecimiento económico de un sector primario que estaba francamente deprimido. De manera que también en torno al 10 o 15% de su Producto Interior Bruto se explica por esa condición y es, digamos, un sector que está exportando, ¿no? Y por último, el sector más importante, que es el sector de los servicios, pero no solo en las áreas de comercio, sino principalmente servicios de salud y servicios financieros, ¿no? Es decir, ellos han desarrollado un sistema de salud que no es bueno, sino que es sobresaliente, ¿no? Y son, por así decirlo, el hospital de Centroamérica. Tienen los mejores servicios de salud del área, sobre todo en el nivel de alta especialidad. Es algo en lo que vienen invirtiendo desde los años 40. Es satisfactorio para la población local y muy atractivo para el resto de los países de América Central. Y lo mismo para servicios financieros, sobre todo formales, ¿no? No es como la competencia con Panamá o como la competencia con las islas del Caribe, que tienen, digamos, servicios financieros dudosos, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Sino principalmente
banca y bolsas de valores que están perfectamente formalizados. De manera que para las empresas formales es muy atractiva la colocación de esos servicios en Costa Rica. Y el área emergente, que es la de turismo. La de turismo y la de ecoturismo, ambas, ¿no? Es decir, tiene el beneficio Costa Rica de en sus dos costas estar repletas realmente de playas utilizables para turismo. Ahora tienen no solamente turismo, sino gran turismo. Abrieron el sector para la inversión, es decir, si puede uno comprar una playa, bueno, no tanto, pero una casa junto a la playa, y ello se ha vuelto sumamente atractivo por las condiciones de paz interior, por ejemplo. Eso sonó como una cosa hippie, ¿verdad? No, porque no tienen, bueno, no es Sinaloa, pues Costa Rica, en buen plan, ¿no? Y la adquisición de bienes inmuebles, sobre todo para canadienses y norteamericanos que se están retirando, se están yendo para allá, esa es la verdad. Y el ecoturismo, es decir, también una región muy privilegiada para ese tipo de industria que tiene mucho atractivo hacia Europa, sobre todo, ¿no? Esa como vuelta a la naturaleza de playa y el bosque semitropical y, en fin, la construcción de senderos y caminos por el bosque para la observación de animales y variedades vegetales y etcétera, ¿no? De manera que están haciendo una oferta muy importante y muy interesante a nivel global para hacer ese tipo de turismo eventual o quedarte ya como retirado. Y sus nuevas inversiones pues han sido sobre todo en lo que les hace falta, que es tener puertos para los cruceros, por ejemplo, y también algo de puerto de carga, pero están tratando con pasos en firmes de tener una economía verde, ¿no? Es decir, por ejemplo, dejar atrás sectores como los de química que tenían, o los de transformación de productos petroleros para tener playas limpias, reinaugurar el sector de pesca y poder tener esta especie de ecoturismo o economía verde. Están un poquito en esa movida, dando pasos exitosos y les está, digamos, significando ingresos relevantes, de manera que hoy el PIB per cápita no en dólares ajustados, sino el bruto, ¿sí? Realmente, ¿cuánto es? Es del nivel de $12,000 por persona por año. Si ustedes recuerdan la cifra que dimos para Salvador, que era como de 4,000 por persona, pues esto es el triple, ¿no? Es equivalente en términos brutos al de México, ¿no? Aunque ya quién sabe cómo va nuestra economía, pero es más o menos de ese nivel, pero es mucho más alto en términos de dólares ajustados al poder adquisitivo. Entonces, en ese indicador que es muy grueso, ya se sabe, ¿no? Pues sí es una condición económica, digamos, si no de riqueza, sí de relativa estabilidad económica. También vale la pena mencionar en este punto que su índice de Gini está en la franja de los 30 todavía, ¿no? Lo cual es pues, realmente satisfactorio para ellos, aunque está creciendo hacia la franja de los 40, ¿no? Es decir, cuando está en los 40, como nosotros que ya andamos en los 50, significa altísima concentración del ingreso, ¿no? El que esté pasando en la franja de los 30 es que el ingreso está muy distribuido entre la población, ¿no? En los 40 ya no tanto, pero está yéndose hacia los números 40, justamente por el enriquecimiento de quienes han visto los nuevos sectores, pues principalmente el turístico. Y también vale la pena
y esto ya nos va a meter al tema propiamente de la sesión, el que educación, el sector educativo, sobre todo el privado, se está convirtiendo muy aceleradamente en un sector económico, ¿no? Es decir, la posibilidad también de atracción de estudiantes de toda América Central hacia sus universidades privadas. Están invirtiendo en instituciones privadas de relativamente un nivel académico satisfactorio, también como un medio de atracción de inversión. Ya tienen varias universidades transnacionales, también lo vamos a ver, y como una oferta de exportación, es decir, recibir estudiantes de los países vecinos. Tienen 64 universidades, ¿no? Bueno, si comparamos con El Salvador, el número no es tan diferente. ¿Se acuerdan? En El Salvador teníamos 40 universidades, de las cuales una propiamente una universidad pública, con otras instituciones de educación superior públicas. Bueno, en Costa Rica hay 5 reconocidas como universidades públicas, el resto son privadas, y dentro de las privadas hay 5 que llaman internacionales, ¿no? Pero internacionales quiere decir con inversión extranjera, es decir, es la universidad transnacional. Por ejemplo, Lorate, ¿no? Este grupo que compra universidades en otros países para administrarlas, ¿no? De ellos tienen también presencia de inversionistas extranjeros, ¿no? Y no lo han visto, por cierto, como problemático, sino como un sector adicional al público y al privado convencional. Se ofrecen más de 1,300 programas de licenciatura en ese amplio conjunto de instituciones, y hay una muy alta todavía concentración en la región central, ¿no? Que es propio de los países latinoamericanos, tampoco es ninguna condición excepcional, pero sí se están moviendo en términos de nuevas políticas de educación superior hacia buscar o poner incentivos para la instalación de instituciones de carácter público que descentralicen sus campus, o privado que coloquen campus o escuelas, pues, en el interior del país, ¿no? Digamos que esta concentración en la provincia de San José tiene como contrapartida que las regiones de menor desarrollo, Punta Arenas y Limón, prácticamente no han tenido, salvo alguna sede foránea y apartada, pero no tienen oferta suficiente de educación superior. Han llegado a un nivel de cobertura bruta del orden del 48%, lo que está por encima de la media latinoamericana. Nos pasan a nosotros por 10 puntos fácilmente, ¿no? Pero también es un país más chico. Y en este cuadro tienen las fechas de fundación de las actuales universidades que reconocen como las universidades públicas del país. Por largo tiempo, la Universidad de Costa Rica, que ya buscando en su propia historia, bueno, tiene antecedentes que se remontan hasta el siglo XIX. Costa Rica fue uno de los departamentos de la Capitanía General de Guatemala. Era, por cierto, el más apartado departamento. Comenzaron siendo muy pobres. En la independencia, inmediatamente posterior a la independencia, son parte del Imperio Mexicano, el de Agustín de Iturbide. Hay una anécdota muy curiosa, que Agustín de Iturbide ya había dejado de ser emperador y ellos no se habían dado cuenta, ¿no? Porque nadie les dijo de que eso ya no era el caso, ¿no? Pasó más de un año antes de que
tuvieran esa idea de que ahora eran realmente independientes, deciden formar federación con El Salvador y Nicaragua. Hay una época en que son esa federación centroamericana. Después los tres países se dan cuenta de que a ninguno les está conviniendo la federación y empieza la época de la República Independiente, ¿no? Mediados del siglo XIX. Tienen dos épocas republicanas, igual que nosotros, tienen su república restaurada. Nosotros le llamamos a la de los liberales, a la que empieza con Benito Juárez, y ellos le llaman la Segunda República, ¿no? La Segunda República son justamente los liberales, establecen una primera universidad, ¿no? Muy de la mano con la jerarquía católica, como igual que pasó en El Salvador. Un pequeño paréntesis, no tienen demasiado problema con el tema de la religión, son católicos, se reconocen como tales, aunque los jueces renuncian a ostentar su credo confesional, por ejemplo, ¿no? Pero el arzobispo puede aparecer con el presidente y nadie se escandaliza de eso. No hay esta definición tan contundente que tenemos nosotros de este es un estado laico, aunque no se cumpla, pero se dice, ¿no? O como nosotros que decimos la educación es laica, tampoco tienen eso en su constitución, conviven con las jerarquías religiosas de una manera distinta a la nuestra, para decirlo de esa manera. Y al revés, los ministros de culto pues pueden ser de los partidos y se definen de esa manera, una convivencia diferente. Pero la Universidad de Costa Rica comienza a funcionar ya propiamente como Universidad de Estado en los años 40 y es parecida su condición a la Universidad de El Salvador o a la UNAM, esta condición de universidad central, lo que Manuel ha dicho varias veces como un rasgo de identidad de nuestras universidades constructoras de Estado, porque son lo que son, es decir, son las que forman los cuadros profesionales para los servicios públicos del Estado a partir de los años 50, las que forman a los médicos que van a hacer ese gran sistema de salud, o a los abogados o a los ingenieros, etc. Así funciona la Universidad de Costa Rica aún hoy en día, ¿no? Como una universidad central, consume prácticamente la mitad de los recursos que se asignan presupuestalmente para la educación superior. El caso también del Tecnológico de Costa Rica, creado en el año 71, por razones parecidas a la creación del Tecnológico de El Salvador. Es decir, que la universidad no estaba creando los cuadros técnicos suficientes, y por razones parecidas a la creación del Politécnico Nacional en México en su momento, ¿no? Es decir, para tener como los dos brazos, el propiamente universitario y el tecnológico, como los pilares de los sistemas de educación superior de nuestros países. Posteriormente se crea la Universidad Nacional, con esta especie de vocación de las sedes descentralizadas, por eso se llama nacional. No es que sea una gran universidad, que no me oiga nadie de ahí, pero es más bien la vocación de la universidad distribuida en las provincias. Tiene más sedes la Universidad Nacional descentralizadas que las que tiene el Tecnológico o que las que tiene la Universidad de Costa Rica. Después la Universidad Estatal a Distancia, pues en su nombre la define, básicamente es una universidad abierta, es de los mejores modelos de universidad a distancia que hay, sobre todo porque empezó temprano y porque le invirtieron pronto y bien a ese modelo. Y por último, la Universidad Técnica Nacional, que fue hecha muy a propósito para las profesiones de tipo técnico, ¿no? No tecnológico como el Politécnico o como su instituto tecnológico,
sino para estas formaciones de 2 años para el técnico especializado de nivel superior. Y de esa manera está conformado el sistema público. Lo importante es que las autoridades de esas 5 instituciones, los rectores, forman el Consejo Nacional de Rectores, el CONARRE, ¿no? Consejo Nacional. Bueno, lo vamos a ver un poquito después. Consejo Nacional de Rectores es la máxima autoridad para la definición de las políticas de educación superior del país, ¿no? Y ese es un modelo, digamos, de gobernanza y de planeación de la educación superior, pues muy interesante, porque son los rectores quienes en última instancia forman la autoridad en la definición de todo, de los planes, programas, estrategias, esquemas de planeación del sistema en su conjunto. Estos datos que tienen acá, que los van a tener disponibles en la presentación cuando se ponga en línea, por si los quieren ver con más detalle, dicen una cosa muy interesante, que es que al momento actual ya se alcanzó la paridad casi exacta entre matrícula pública y matrícula privada, ¿no? Y es interesante porque todavía en los años 90, Costa Rica era uno de los países de América Latina en que era marginal la educación privada. Entonces el crecimiento, no vamos a decir exponencial por respeto a los exponentes, pero sí el crecimiento acelerado de la matrícula privada ocurre en los años 90, ¿no? Al igual que en El Salvador. Y un poco al igual que en México, pero aquí fue suficiente para que al día de hoy ya se haya emparejado la matrícula pública y la matrícula privada, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, este crecimiento del sector privado alivió presiones para el sector público, porque apenas hasta en los últimos años, en los años más recientes, se han podido hacer políticas de equidad socioeconómica a través del sistema público, el otorgamiento de becas, que antes no se podía por la necesidad de brindar servicios a una población demandante creciente. Ahora, parte de esa alternativa la absorbió el sector privado, ¿no? El sector privado no está representado en este Consejo Nacional de Rectores, como si está representado en El Salvador, como si está representado en Chile. Como en México no, porque no tenemos algo equivalente, aunque deberíamos tenerlo, excepto la NUYES, pero no es una organización gubernamental. No están representados, pero existe algo que se llama el CONARRE ampliado, en donde sí están representados, ¿no? Es decir, hay como una especie de cuarto de junto para cuando se ven los temas que tienen que ver con el sector privado, ellos sí están invitados a la deliberación de esos temas. Sí, lo notan, ¿no? Ahorita hay 49.1 que es público y 50.9 que es privado. Esta gráfica ya la hemos visto para algunos otros países, es, digamos, el acceso que tienen los distintos quintiles de ingreso a los servicios de educación superior. Se mantiene muy parejo en el periodo de 2012 a la actualidad, pero sí está, digamos, gracias, en esta condición que significa el 30% de hasta arriba, es que el 30% de los más ricos tienen acceso a educación superior, ¿no? Y solamente el 7% de los más pobres tienen acceso a educación superior. No es nada de
digamos, una señal de alarma. Básicamente comparte esta gráfica lo mismo que está ocurriendo en el caso de los países de América Latina, salvo excepciones como la que vimos en Uruguay. Acá sí viene algo más interesante. El fondo para el Fondo para Educación Superior es el Fondo Fiscal para Educación Superior, ¿no? Está legislado, es decir, en la Constitución dice cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se debe destinar a educación superior. Nosotros lo tenemos legislado y no sé, en la Ley General de Educación, en la anterior y también en la nueva, y pues ni remotamente se cumple, ni mucho menos, ¿no? Pero allá sí. Se invierte en educación superior el 1.4% del Producto Interno Bruto, del equivalente al Producto Interno Bruto, lo cual es una proporción muy alta, ¿no? En México, sumándole todo lo que se le puede sumar, andamos como en 0.7, 0.8 más o menos. Y 1.4, si Pitágoras no era un merenguero, es el doble que 0.7, ¿no? Es decir, sí hay un esfuerzo importante, pero quizás más importante es que representa casi el 20% del gasto en educación. En eso sí estamos un poco más parejos comparados con ellos. Pero de esto lo más relevante, es que es un presupuesto creciente. Si se fijan, en el año 2000 no habían alcanzado el 1% del Producto Interior, ¿no? Y ahora están en 1.4. En una economía cuyo PIB está creciendo. En los últimos 4 años creció del orden del 5 al 7% anual, ¿no? Esta es una condición de crecimiento que nosotros ni en sueños, la de los últimos años de México, ¿no? Su año malo fue de 3% el año pasado, ¿no? Que es también superior a la de México. Bueno, en un escenario de crecimiento de PIB han ido dedicando recursos para educación superior, también crecientes y más elevados que el ritmo del Producto Interior Bruto. Acá se ve, ¿no? Con mucha claridad. Es la raya verde, ¿no? Es decir, hay en los últimos años recursos crecientes, recursos fiscales crecientes para la educación superior. ¿Por qué o para qué están destinando recursos crecientes para la educación superior? Por varias razones. La primera es política, ¿no? Es decir, que por razones que a lo mejor no son ajenas a nuestra propia cultura, la oferta que se cumple de dedicar recursos para educación superior es una carta electoral muy poderosa, ¿no? En una población que es joven. Es decir, este partido va a dedicar mayor inversión para la educación superior, ¿no? Y lo cumple, entonces se vuelve un partido que vuelve a ser votado para la presidencia. Ahora, la mitad de esos recursos van a parar a la Universidad de Costa Rica, que también representa como la mitad de la matrícula. No es que se estén robando nada, ni mucho menos, ¿no? Y se ha mantenido bastante estable el gasto por estudiante en las distintas instituciones, ¿no? Y eso es importante, es decir, el dinero adicional que están recibiendo lo han empleado en expansión de sus propias matrículas sin sacrificar la relación entre subsidio y matrícula. Si nosotros observamos estos datos para México, tendríamos que mirar esa gráfica de manera inclinada, ¿no? Es decir, en el caso de México han disminuido notablemente
la proporción de gasto por estudiante, ¿no? Cada vez se dedica menos dinero porque el número de estudiantes es creciente y el subsidio es estable, ¿no? Acá han marchado muy a la par, incluso con un ligero repunte, lo pueden ustedes observar en los últimos 3 años. Por eso no es raro que el partido que hoy gobierna haya repetido en las urnas, ¿no? Y eso les da buenos indicadores en este indicador, que es la proporción de personas ocupadas que tienen educación superior. Ahorita el 25% de los jóvenes ocupados cuenta ya con educación superior. Y esa es una cantidad importante. Para compararlo con México, en el mismo rango de edad de la fuerza ocupada, más o menos el 15% cuenta con educación superior. Estas son sus universidades privadas, llamémosle de élite, ¿no? Son reconocidas con la denominación universidades justamente porque tienen la mayoría de sus programas acreditados. Lo que nos lleva a uno de los temas favoritos de esta clase, que es la acreditación. Ellos ven que cuentan con un sistema de acreditación más parecido al salvadoreño que al mexicano, es decir, de carácter gubernamental, que no está aislado del gobierno, sino es un órgano dependiente del Consejo Nacional de Rectores. Un modelo de acreditación que está centrado en programas, pero que no ha funcionado del todo bien porque de cerca de 530, más de 500 carreras que ofrecen las universidades públicas, solamente 88 están acreditadas, ¿no? Es muy poco por las fórmulas de acreditación que han propuesto y sobre todo porque, parecido a lo que ocurre en la Universidad de El Salvador, la Universidad de Costa Rica se ha resistido a la acreditación de sus programas, ¿no? Han acreditado unos cuantos, los que corresponden al área médica, pero los demás no han querido entrar al modelo de acreditación. En la UNAM pasó algo parecido, tampoco es que sea tan distinto. Nos tardamos en la UNAM en llegar a la acreditación. Siempre desde el mismo punto de vista, nosotros estamos como para acreditar a los demás, no para que nos acrediten a nosotros, etc. ¿Es ese? El posgrado ha crecido enormemente, ¿no? En los últimos años, muy de la mano de las universidades privadas, ¿no? Es uno de los países, quizás el que más en América Latina, que tiene esa curva de crecimiento del posgrado. El azul clarito son ciencias económicas, ¿no? Ellos son como que la potencia centroamericana para los posgrados en ciencias económicas, administración de empresas principalmente. Bueno, vamos a este tema, creo que es el último que traigo no estoy seguro. El del Consejo Nacional de Rectores como el órgano de gobernanza del sistema. Del Consejo Nacional de Rectores depende la Oficina de Planificación de la Educación Superior, que ese es un órgano gubernamental, ¿no? Depende normativamente. Lo que quiere decir que la instancia de planeación de la educación superior, lo que para nosotros sería la Subsecretaría de Educación Superior de ese tamaño, ¿no? Y que es la encargada de la elaboración del Plan de Educación Superior Gubernamental, está subordinado a las decisiones que tome el Consejo de Rectores, que se forma por 5 rectoras. En realidad por 3 rectores y 2 rectoras, ¿no? En la actualidad. Y ellos deliberan, ese órgano muy reducido, en cuáles deben ser las políticas más apropiadas para favorecer
el desarrollo del sistema de educación superior en su conjunto y los intereses de sus propias instituciones. Y también de CONARRE depende el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior. ¿Qué significa? Que depende, que autorizan los criterios de acreditación que están diseñando en el SINAES. Les decía, hasta ahorita sin mucho éxito, porque han puesto a la acreditación de programas un número limitadísimo, básicamente el 16-17% de la oferta total de programas de educación superior. Bueno, esta es una comparativa entre, tomando 2010 como base cero, no porque la cosa empiece en 2010 o porque en 2010 tuvieran cero, ¿no? Sino como el punto de comparación. El presupuesto ha crecido 190, ¿no? O sea, ha crecido 90 puntos. Mientras que el presupuesto ya, digamos en términos reales, descontando la inflación, pues 151. O sea, crece más el presupuesto que la matrícula o que los títulos otorgados. Lo que habla de una condición seguramente es coyuntural, ¿no? Pero de un momento de gran estabilidad económica, ¿no? Para las universidades públicas del país. Y sin embargo, en los últimos días ha habido protestas de estudiantes porque no se aprobó lo que se debía de haber aprobado en términos de presupuesto para el próximo año, es decir, para el ejercicio 2020, y no se incrementó, como se había prometido, el número de becas para los estudiantes. Ellos tienen en educación superior, que es gratuita, más o menos el 15%, pero querían llegar al 20% de la población en condición de beneficio de beca. Pero las becas son algo muy reciente en ese país, bueno, en cualquier país, la beca para licenciatura en universidades públicas, ¿no? Y están solicitando algo que no tienen, la beca para posgrado, y también solicitando algo que no tienen ni deberían tener, casi bajo cualquier criterio, que es apoyo gubernamental para beca al extranjero. Ese es uno de los huecos importantes. Si uno estudió en Costa Rica o es de esa nacionalidad, no tiene manera de obtener una beca para irse a estudiar al extranjero. Hay los convenios, pero no hay las becas, ¿no? Porque la generación de pensar en las becas es muy reciente, nunca ha sobrepasado el 20% de la matrícula en condición de becarios, y eso pues tiene a los muchachos en la calle en los últimos días, ¿no? Y ya. Muy bien, Roberto, gracias. Pues hacemos un receso de unos 15 minutos y regresamos para las preguntas. Gracias.